Kaixo, arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko etorri izanagatik. Bueno, gaurko eguraldia ez da oso ona, pero vamos a intentar que esta charla le dé una vuelta un poco al tiempo y a esta tarde. Nosotras somos Oiane y Unai, las personas autoras del libro El sueño de H.P. Lovecraft, edo H.P. Lovecraft, Astutako ametsa euskaraz. Aurkezpena gaztelaniaz egingo dugu, guztiok ondo ulertzearren. Eta, bueno, hasiko gara honekin. Tenemos algunas ideas pensadas para, bueno, en verdad es un libro que tiene pues bastante trasfondo, bastantes capas y, bueno, vamos a intentar explicarlas todas porque, bueno, profundizar en todas porque creemos que son pues cosas bastante características que le dan valor a esta obra que hemos creado. Y para ello vamos a empezar con quién fue la persona que creó la carta original en la que está basada esta historia, ¿vale? Que sería H.P. Lovecraft. ¿Conocéis a H.P. Lovecraft? ¿Vai? Vale, supongo que es la razón que os ha traído aquí, que será lo que más os ha llamado. Unidos por Lovecraft. Sí, eso es. Es curioso que, bueno, aquí, hoy en Bilbo, por una historia basada en Iruña, en Pamplona, estemos hablando de Lovecraft. Nosotras antes de conocer esta historia nunca nos hubiéramos imaginado que este autor se inspiraría en el País Vasco y, bueno, es una de las razones por las que rescatamos esta carta, porque nos parecía algo bastante interesante y digno de mencionar, porque es verdad que es una obra muy desconocida y tiene mucho de lo que hablar y que enriquece también mucho nuestra historia y nuestro conocimiento, porque a través de la literatura le da una visión pues un tanto particular a nuestra mitología. Entonces, Lovecraft. ¿Qué sabéis de Lovecraft? ¿Qué historia conocéis? ¿Qué es así lo más llamativo? ¿Qué es lo que os gusta de Lovecraft? A ver, yo me he leído casi todo. Vale. Casi toda su obra y del círculo también, de todos los círculos tanto contemporáneo como ya actual también. Y lo curioso, evidentemente, un poco su concepto de locura, como intenta, no sé si decir personificarla o darle forma a través de todas las monstruosidades que cuenta y también un poco de toda la mitología que ha conseguido crear. Todo ese universo que ha podido expandirse a través de diferentes autores, cómo ha podido crear eso desde un principio y cómo ha podido también, pues desde mi punto de vista, juntar diferentes, diría, tipos de historia. Hay una que siempre recuerdo que es la de la búsqueda en sueños de las matacadas, que me contrastó, o sea, siempre me ha gustado porque me contrastó mucho con otras historias de Lovecraft que suelen ser más pausadas y más introspectivas en temas de locura, y esa pasó a ser una aventura en la que, digamos, metía de todo, por no hacer spoilers. Y ese contraste también me gusta del autor. Así que soy un poco friki, ¿no? Vale, está guay tener también esa visión. En verdad, creo que algo bastante característico de Lovecraft es la locura, porque, bueno, es algo que utiliza, yo creo que para crear la mayor parte de su obra. Se basaba especialmente en sus pesadillas y eso es algo también que nos llamó la atención y a mí personalmente me inspiró bastante porque muchas cosas de las que escribo están basadas en las cosas que he soñado. Y es también característico de él que, bueno, claro, todo esto, esta carta en concreto, que sería, no sé si sabéis, la carta original en la que está basada esta novela es La antigua raza o The Very Old Folk en inglés, y es una carta escrita en 1927, ¿vale? Hombre, entonces, claro. Vamos a hacer como una intro a ese concepto para que, es decir, Lovecraft, este tipo, en 1920 y pico tuvo un sueño sobre temas del País Vasco en época romana y decidió trasladarlo en una carta y contárselo a un amigo suyo para luego quizás hacer una novela futura. Lo que pasa es que luego murió. Entonces se quedó esa carta por ahí y claro, al descubrir la carta nos pareció bastante interesante y entonces la hemos utilizado para crear una especie de historia que tiene como
tras narraciones simultáneas, como si fueran capas, para complementar lo que Lovecraft no pudo terminar, porque al final es una carta de pocas páginas. Y esa es como el comienzo, ¿no? de lo que tuvo que hacer este hombre. Eso es. También hay que tener en cuenta que esta carta fue escrita en 1927, ya casi hace 100 años de esto, era un contexto político, histórico bastante distinto. Y de forma ajena, desde América también la escribió. Sí, claro. Sí, desde un desconocimiento bastante... Bueno, o sea, conocía bastante bien, con los datos que había en ese momento, lo que podía pasar aquí en esa época, pero es verdad que le está mirando desde un prisma totalmente distinto. Y algo que quería resaltar de él es que estuvo casi toda su vida muy aislado del resto del mundo, por lo tanto desarrolló una personalidad como un tanto cerrada, un tanto xenófoba, ¿vale? Y estos rasgos suyos también estaba muy protegido por su madre, porque su padre murió muy pronto, entonces pues fue un niño muy sobreprotegido y que tenía como un tanto miedo a lo desconocido. Y es muy interesante porque es de aquí de donde nace toda su pesadilla, toda su historia, como un poco esa rumiación que él podía tener, o así por lo menos es como lo interpretaría. Y pues es bastante inspirador, la verdad. Como cogía todos estos miedos y estas perturbaciones y las plasmaba en esos monstruos terroríficos, en esa mitología tan interesante y tan original y tan bien cerrada, tan bien hilada. Es verdad que fue una persona que leyó muchísimo de todo tipo, y algo que nos parecía interesante es que, bueno, o sea, gran parte de su obra está basada en un mundo mitológico muy personal, pues con un desarrollo muy profundo, pero no sabíamos que fue una persona apasionada también de la arqueología y de la historia. Muchísimo, o sea, hasta unos niveles insospechados. O sea, era un tipo que sabía mogollón sobre temas arqueológicos e históricos, hasta tal punto de que para hacer este libro tuvimos que consultar a un catedrático en historia de Pamplona, que es justo el que lleva el tema de cultura de la universidad y del Museo de Pamplona de Arqueología, y nos dijo que conocía ya la carta y que muchas de las cosas que escribió el tipo Lovecraft en la carta eran correctas, e incluso adivinó algunas cosas que aún no se habrían descubierto. O sea, una locura. O sea, que sabía mogollón. Y era un apasionado del tema romano, antiguo también. Pero bueno, eso era típico de él, ¿no? Pero también igual es un poco que se inspira, ¿no? El misterio de lo antiguo, de las cosas crípticas y ancestrales, es como una fuente de inspiración para sus historias. Entonces también él soñaba con esas cosas, y por alguna razón pues tuvo este sueño sobre antiguos misterios vascos en los Pirineos, en época romana, en no sé qué, en forma de pesadilla, y luego lo escribió. O sea, es como que se mezcla sus pasiones con sus miedos, algo así. Pero lo curioso de eso es que era un tipo que sabía de historia. Sí. Y aparte de... O sea, como hemos comentado, es una persona que estaba de alguna manera aislada del resto de personas de la época, pero tenía una biblioteca enorme, enorme, llena de todo tipo de libros de conocimiento. Y fue principalmente autodidacta, y también le enseñó su abuelo. Entonces, bueno, tenía una gran capacidad de investigación y de análisis y de autonutrirse con lo que tenía alrededor. Digamos que absorbía todos los libros que tenía al alcance. Y bueno, tenemos suerte de que a su alcance había libros de historia y de arqueología que eran muy concretos y muy rigurosos históricamente, y eso es algo a lo que nos hemos dado cuenta posteriormente, porque cuando esta carta llegó por primera vez a nuestras manos, vimos una serie de datos muy concretos, descripciones muy concretas de la época, que pensamos, bueno, esto pues sería una persona con mucha imaginación, pero es verdad que nos sorprendió y aprendimos mucho de los orígenes de nuestra propia cultura vasca también. Sí, algunas ¿verdad? cosas sí. Vale. Sí, bueno, a ver qué más cosas. La cosa es que esta carta, en la que narra unas pesadillas sobre el territorio vasco en época romana, en el que él se ve a sí mismo como un romano que tiene contacto con antiguos vascos que se ocultan en los Pirineos,
lo hace desde un punto de vista ajeno, muy conocedor de la historia romana, pero no tanto conocedor de la cultura o de los detalles interesantes de la mitología vasca, ¿no? Entonces, ese es el punto que nosotros hemos enriquecido y rellenado, ¿no? Como si fuese un mosaico al que le faltan algunas piezas, que las ha dejado él un poco inacabadas, ¿no? Entonces nosotros le hemos metido las piezas que faltan. No hemos tocado lo que él ha creado, es decir, la carta que él ha dejado la hemos dejado exactamente igual, no hemos modificado nada de su historia, pero hemos creado una narración paralela en la que esa historia que él no conocía sobre los detalles así de la cultura vasca, digamos, o de los vascones, pues esté un poco más ajustada a la realidad, ¿no? Y para eso, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hicimos es una cosa un poco compleja. Vamos a poner un ejemplo. Aquí se ve, ¿no? El libro está como si fuese una especie de cuaderno de bitácora en el que, por un lado, tenemos al lado izquierdo la carta de Lovecraft traducida del inglés al euskera o al castellano, porque tenemos el libro en euskera o castellano, y por otro lado está la carta pegada con celo en una especie de cuaderno de bitácora de una especie de personaje ficticio que va analizando la carta y que le pasan cosas paralelamente también. Entonces es como que a Lovecraft le pasó algo en el pasado para escribir esta carta, tuvo una pesadilla con ello, y el protagonista de nuestra historia lee la carta en la actualidad y tiene pesadillas con ello, y acaba también la cosa un poco mal, ¿no? Y luego pues se tiene que finalizar la historia contigo, con el espectador. Es algo así. Pero bueno, antes de eso, íbamos a poner, por ejemplo, esta imagen. Es la imagen más compleja que tuve que dibujar del libro, en el que me asesoró el... ¿Cómo se llama? Javier Andreu Pintado. Javier Andreu que Pintado. Es catedrático de la Universidad de Navarra. Eso es. O sea, una de las personas con más conocimiento de esa época en concreto y de su equipo, obviamente. O sea, no es solo ahí. El tipo me asesoró en cosas muy específicas y frikis, como por ejemplo qué tipo de atuendos deberían de llevar los vascones de esa época en una ciudad romana, o que incluso qué nivel de sofisticación en las columnas, o qué cosas debería haber en el suelo y qué adornos, o sea, toda clase de detalles para que tuviera cierta rigurosidad el paisaje que creábamos. Ahí, claro, o sea, nos hemos comentado en qué época histórica está esto basado. Está en el año 70 a.C. más o menos. Eso y la es. cuestión es que no hay datos que aseguren cómo era Pompelo e Iruña en esa época. Entonces, bueno, pues esta recreación es bastante significativa, importante, porque por primera vez coge pues pequeños elementos que puedan acercarse, que puedan atisbar cómo sería esa plaza en ese momento. Y es verdad que ahí Javier te dio bastantes claves de cómo podría ser, pero siempre desde un supuesto, ¿no? O sea, claro, hombre, también es literatura, esto nos tampoco sorprendió podemos... darnos cuenta de que había muy poco, Sí, de que la mayor parte de objetos y de restos arquitectónicos que se han encontrado del antiguo Pompelo es a partir del siglo II después de Cristo. Entonces, sí, no hay todo lo anterior... Sí, curiosamente, esta es la imagen de esa época sobre la plaza de Pompelo, es decir, de Pamplona, de esa época, más detallada y bien ilustrada del mundo. Esta cosa es la cosa que dibujo yo para un libro de ciencia ficción literaria, ¿sabes? Es como que es absurdo. Pero, pues bueno, por eso estoy contento con esta imagen. Pero bueno, más allá de la imagen esa, lo que importa aquí es la historia de Lovecraft. Esta es una imagen que encontramos de cómo podría ser Iruña en aquella época, y es ahí, ya, o sea, lo que no se ve nada. Cómo representan que podría ser el foro sería esto, que ahí está el templo, o sea, que hay como unos elementos que se repiten en distintos foros de distintos pueblos vascones romanos y tal, y, como dato interesante. Pero aparte de eso está lo nuestro, y luego habrá como archivos más privados a los que no pudimos tener alcance. Bueno, suficiente. Bye. Vamos a hacer un pequeño recorrido, como una especie de hasta la mitad de la historia, para que sientan un poco como lo que Lovecraft soñó, y hacemos un pequeño... Vale. Desde la primera. Es aquí, ¿no? Sí, eso es, más o menos. Vale. Como os ha comentado Unai,
esta historia tiene distintas capas. Por un lado está la carta de Lovecraft, que sería la carta original traducida, con pequeños cambios, porque es verdad que esta obra está adaptada para un público también juvenil. Y es verdad que para quien haya leído Lovecraft, pues no hay ningún problema, porque os podéis estar acostumbrados al ritmo que tiene, al uso de los adjetivos y tal, pero nos interesaba poder acercar un poco a este autor a otras edades que seguramente no tendría un contacto con él, porque hoy en día hay mucha literatura de fantasía y ya no está como tan al alcance, ¿no? Hombre, entonces, bueno, era un poco también que el hombre, es decir, estamos hablando de una cosa que está escrita en 1927 o algo así, es decir, a un chaval que está jugando a Fortnite ahora, que se ponga a leer a un tipo que escribió en 1927 con su lenguaje críptico hiperracional, pues yo creo que le explota la cabeza, o sea, tenemos que amoldarlo un poco. Sí, y aún así sigue siendo duro en algunos aspectos. Sí, porque requiere de atención, y algo que vimos es que hoy en día, o sea, hay un gran problema a la hora de prestar atención por parte de todas las personas, pero especialmente para los más chiquitos y para adolescentes. Pero bueno, que hicimos esa adaptación. Todo no se puede. Eso es. Entonces, por un lado está la carta de Lovecraft. Esta carta es encontrada por una investigadora llamada Lur. La encuentra y le parece muy llamativo algunos de los hechos que están descritos en esa carta, porque le trae a la memoria cosas que ella escuchó cuando era más pequeña. Entonces decide investigarla, decide ver de dónde sale, decide profundizar, y para esa investigación va a Irati. Va a los mismos sitios que la carta menciona, bueno, más o menos, pero cercanos a la... Eso es, o sea, la cercanos carta, a lo que la carta podría tener en entorno, digamos. Sí, o sea, teniendo en cuenta que la carta habla de Pompelo y habla de zonas montañosas alrededor, teniendo en cuenta que hoy todo eso está lleno de porlana, de cemento, hemos ido a la zona natural más cercana que podría ser relacionarse con los hechos que Lovecraft describía. Pero desde la ficción, esta investigadora va a Irati porque de pequeña escuchó cosas parecidas a las que Lovecraft narra en ese mismo sitio. Entonces, desde ahí empieza a escribir un diario, que sería como un cuaderno de bitácora, en el que ella narra pues empieza por cuál es el objetivo de esa investigación, cómo ha encontrado esa carta y lo que ella va encontrando en ese sitio, ya en Irati, en un refugio concreto que se llama Aspegi. Entonces, a medida que pasan los días y ella lee la carta, también va tomando anotaciones. Sí. Algo que no hemos mencionado antes, eso es que aquí se ve, vale, no Barcato, se ve claro, esta sería la carta de Lovecraft, y hay como pequeñas anotaciones que ella hace de alguno de los aspectos. En verdad, la carta original tiene todos estos aspectos integrada en la propia narrativa. Pero claro, se hace demasiado duro leerlo porque es como que pierdes el hilo. Eso muy es, fácil. por el objetivo pedagógico que os hemos comentado, decidimos separarlo para que sea más entendible y por el tema de la atención. Más fluido leerlo, sí. Exacto. Entonces, eso. Está Lur escribiendo en el cuaderno lo que ella va viviendo, va analizando la carta trocito por trocito, cogiendo algunos apuntes, y a medida que pasan los días le van sucediendo cosas misteriosas que están de alguna manera relacionadas con lo que va pasando en la carta. Paralelamente. Se da como sí. ese paralelismo, ¿no? En el que la ficción se va juntando con la realidad de esta autora. ¿Qué es lo que le pasó a Lovecraft también? Porque Lovecraft narra la carta, curiosamente, de una forma en la que cree que ese sueño tiene una trascendencia y una especie de... como si fuese un sueño lúcido de una reencarnación suya de haber sido él un romano. Es decir, él lo cuenta de verdad así. No es una ficción para él, te hace dudar. Y eso es muy guay, porque la carta te transmite eso. Entonces hemos intentado trasladar eso por dos. O sea, como si fuese ya el meta trascendencia. Sí, en ese sentido sí que es bastante interesante cómo él lo narra, y en verdad él no está aquí para explicarnos cuál es la realidad de esta carta, pero según cómo está descrito es el sueño tal cual. Sí, tal es cual. Un sueño que él tuvo, que él plasma, y al día siguiente, no, al de 2 días se lo envía a un compañero. Y al final de todo, el tipo pone... Incluso me he preocupado por saber qué le había pasado a esa ciudad, pero he visto que está todo bien. Es decir, que él estaba preocupado de que lo que había pasado en el sueño fuese real. Eso y lo es. comprueba en una enciclopedia para ver si es real. O sea, Eso el tipo de verdad creía que lo que había soñado había pasado.
O sea, Eso estaba es. totalmente... Eso es. metido. Está descrito desde ese tono. Sí, sí, totalmente. Luego realmente lo que nosotros suponemos Ya vete a saber. es que cogería una enciclopedia, empezaría a investigar para dar datos concretos. O no. Porque si verdaderamente tuvo un sueño tan extremadamente lúcido y Igual vívido, sí que lo tuvo así. pues sería ¿sabes? algo de darle unas vueltas. ¿Por qué no? Porque es Lovecraft. Sí, ¿no? podría ser, podría ser. Ese tipo vivía ahí en su cuarto, ahí metido entre conocimientos, ¿sabes? Igual sí que lo tenía muy presente. Podría ser. Podría ser. Entonces, ¿qué hemos intentado hacer con esta obra, no? O sea, sí, después de... O sea, por un lado, pedagógicamente hemos intentado adaptarla, hemos intentado darle una historia paralela para alargarla también un poco más, porque es una carta de 9 páginas que a nivel literario está muy bien, pero nos interesaba darle un soporte mayor también y crear junto a él, porque como Unai ha dicho, su intención era publicarla, pero murió antes de hacerlo. Claro. Fueron el resto de miembros del círculo de Lovecraft quienes cogieron esta carta y la publicaron junto a otras cartas, junto a otros textos. Pero no se extendió, es decir, esa carta se quedó tal cual, no la extendieron, no desarrollaron el mito de esta carta. Se quedó un poco ahí en una anécdota, ¿no? Eso es. Y él en un momento, o en la misma carta, explica que, bueno, al principio del todo, de hecho, que le gustaría poder llevarla algún día a la ficción. Sí. Entonces nuestro objetivo ha sido hacer eso y llevarlo a la ficción teniendo en cuenta cuál es nuestro contexto cultural y cuál De nuestra ahora. historia mitológica en Euskal Herria. Sí, más o menos, sí. Hemos rellenado huecos. Y está bien, yo creo que estaría orgulloso Lovecraft de eso, porque algunas cosas, si lees únicamente la carta de Lovecraft, hay algunas cosas que son como un poco secas, como que falta riqueza en ese aspecto, como que se centra demasiado en los romanos y en la parte vasca, como no la conoce, está un poquito vacía, ¿no? Que también eso es interesante porque le da el misterio, ¿no? Pero igual yo creo que para hacer una novela de muchas páginas tendría que haberlo rellenado de alguna forma, así que bueno, hemos intentado darle chicha a eso. Especialmente combinar, o sea, seguramente si hubiera tenido el tiempo o la intención, hubiera creado como otro mundo mitológico, Sí, igual unido puede también ser, a sí. otras historias. A sus mitos, seguramente, sí. Eso es. Pero bueno, como vimos, y esto es algo muy sorprendente, bastantes paralelismos en lo que él contaba de esos sucesos, que no sabemos si fueron realmente un sueño o no, o es algo totalmente ficticio, entre eso que cuenta, esos seres que aparecen, ¿no? La gente muy antigua o Errisar, Sarra, que son personas que viven en la montaña, que aparecen solamente 2 veces al año, que crean hogueras, que gritan, ¿no? Y que aparecen raptan a personas, veces. desaparece Exacto. gente. Sí, son como si fuese una raza anterior a los vascos, algo así, él lo cuenta así. Sí, que hablan un idioma que ni siquiera la gente vasca entiende. Pues en la narración de esa historia y de ese terror tan profundo aparecen paralelismos muy significativos con nuestra propia mitología. Es verdad, Y sí. eso es lo que nos sorprendió. Eso mola, sí. ¿Pudo él en aquel momento tener acceso también a cuáles eran los personajes mitológicos? Ya, vete a saber. ¿Lo hizo queriendo? ¿O son cosas que se...? Hombre, puede que los cambian. arquetipos de los personajes y mitos del mundo al final quizás tengan como unas repeticiones, ¿no? Por ejemplo, está la figura de la serpiente que se repite en la Biblia, se repite en las movidas griegas y se repite en la cultura vasca, ¿no? Entonces, pues puede ser que él al final, solo por el tema de que existen unos arquetipos que siempre son los mismos, tenga la conexión porque es así, porque no puedes huir de ello, ¿no? Pero bueno, gracias a eso lo hemos utilizado para mezclarlo y que tenga sentido lo que hemos hecho. Y a ver, sí, eso es. A ver, voy a mirarlo aquí mejor, voy a inspirarme. No, sigue hablando tú, sí. Vale. Es que quería comentaros una cosa con eso que estaba diciendo Unai y se me ha ido totalmente. Pero... vale, sí. Os he comentado que la protagonista de esta historia es una investigadora y por lo tanto, a la hora de crear la historia, tanto a la hora de crear la historia paralela como a crear el propio libro, hemos intentado seguir el método científico de la manera más rigurosa posible. Entonces, eso se ve en detalles como las pequeñas anotaciones que se extraen del texto tienen Referencias. números
que llevan al final llevan al final del libro en un apartado de notas adicionales a profundizar alguno de los conceptos. Hay algunos de los datos también estaban en la propia carta y lo mismo, o sea, los hemos puesto aparte, pero en general esto ya es información aparte que hemos investigado nosotras para poder facilitar la comprensión para aquella persona que quiera adentrarse aún más en la historia y comprender pues cuáles eran esos términos, ¿no? Por ejemplo, lo que es un procónsul. Yo no sabía lo que era un procónsul y es muy probable que muchas de las personas que lean esta historia tampoco lo sepan, pero está guay el poder, poder profundizarlo más y darle, adentrarse más en desde dónde podría crear él esa historia. Y también al final hay un apartado de referencias con cada una de las citas aquí mencionadas, pues eso, el tema del método científico que era importante. Luego, por otro lado, que no lo tenemos aquí, como al final el libro hay muchos misterios y hay una parte arqueológica importante, decidimos meterle una capa más, que sería la capa del lector. Entonces, el lector que lee, de alguna forma se va a involucrar en la historia a un nivel diferente al que está acostumbrado a leer otras historias, ¿no? Entonces, va a ser parte de la investigación de alguna forma y el propio sueño y los sueños que están apareciendo en los personajes le va a afectar al lector y va a tener que responder a algunas preguntas al final del libro para poder acabar la historia, porque la historia, de alguna forma, hay unas partes que no están claras. Las hemos dejado nosotros así a propósito para que tenga como un misterio más potente, ¿no? Y que sea como más perturbador leerlo. Y entonces tiene algunos sistemas así como de puzzle que tienes que resolver, pequeños, y que cuando lo resuelves te aparece el mensaje final en el que resuelves. Es como una especie de libro o juego o algo así, ¿no? Pero bueno, que aún así, aunque no se haga eso, también es disfrutable y la historia tiene sentido y está bien. Es decir, no es una cosa obligatoria hacerlo, pero bueno, es como un plus. Y luego, como detalle adicional, el libro, los que consigan resolver las 9 preguntas que están aquí, que son bastante difíciles. De momento solo una persona ha podido resolverlo. O sea, lleva medio año el libro publicado. No, menos. Bueno, pues casi medio año. Pero bueno, que lo ha leído bastante gente y solo ha contestado uno, ¿vale? Sí. Esa persona, las personas que respondan correctamente y que envíen el email las respuestas, serán puestos su nombre en el muro del homenaje en la siguiente edición. Como no es un detalle. Eso. Gracioso, sin más. O sea, esto justo al principio del libro, o sea, esto llega a tus manos como un cuaderno de una investigadora que desaparece, porque Lur, antes de acabar su investigación, desaparece. Porque por lo tanto, llega a tus manos como un cuaderno perdido de alguien que pone aquí, este cuaderno pertenece a Lur Irigoyen, ¿no? Entonces es como de repente tenemos la oportunidad de entrar en el mundo de alguien que desconocemos y poco a poco vamos entrándonos en su historia. Y antes hay un aviso de la editorial que explica un poco cuál es el funcionamiento del libro y que te avisa de que este libro está inconcluso, la investigación también, y te invita a adentrarte en esa investigación para poder dar una respuesta y saber qué le ha pasado a Lur, ¿no? Entonces, como que va creando ese aura de investigación y de entrarte en la historia desde el principio. Y al final hay una serie de preguntas que no hay, esto es algo importante, no hay una sola respuesta para estas preguntas, no son... algunas sí y otras no. Sí, pero para muy pocas hay una sola respuesta. En general es algo bastante cualitativo y también lo que queríamos hacer es invitar a la persona lectora a meterse también y a crear, que es como algo bonito, porque no solamente nosotras seguimos la historia de Lovecraft, sino serían todas las personas lectoras también, ¿no? Que eso es algo como bastante importante. Somos el círculo. Exacto, de Lovecraft. Exacto. Y al final de todas las preguntas, pues hay un pequeño apartado en la que se felicita a quien haya leído y haya llegado hasta ahí por haberlo hecho, por haber respondido a las preguntas, y se anima a enviarlo a la dirección de la editorial. Sí, que está toda la información. Sí, esa parte final, parece un poco banal algunas cosas, pero es interesante. A mí me gusta el hecho de que
cuando te obligan a releer o a revisar algunas páginas te das cuenta de cosas que tú antes no habías percibido. Y cuando lees por segunda vez una parte, que es como muy densa, de repente ves otras cosas que antes no existían. Y es como leerlo de nuevo, por primera vez. Entonces eso es interesante. Es como cuando ves una película 3 veces a lo largo de 10 años, ¿no? Es como que cada vez ves cosas diferentes y eso está guay. Es como que el libro al final, pues como tiene tantas cosas y tantas capas, te permite extender su consumo o su duración, ¿no? Algo así. Y sí, como dijiste, ¿no? Los videojuegos y algunos juegos de mesa se valora como el valor el tiempo por de juego. El tiempo de juego. Claro, pues este libro puede tener mucho tiempo de juego. Puede tener bastante, sí. Hombre, no es infinito tampoco. No lo hemos cuantificado, no lo hemos porque medido, es muy relativo, pero sí. da para horas. Sí, sí. Eso es. Y luego, pues a ver, podemos contar... Bueno, dime. O sea que... Sí, supongo que habréis jugado a... ¿Sabéis estas? No. Hay escape rooms ahora en... Sí, tipo juegos de mesa. Tipo juego de mesa escape room, que tú creas el escape room en casa. Entonces, como nos inspiramos un poco en eso, y no hay que romper el libro para resolver nada, ¿vale? Porque hay alguna persona que me dijo, pensé en que igual tengo que poner las hojas. No hay que manipular, el libro no tiene que sufrir. Pero encima estas hojas son buenas, ¿eh? O sea, sí, hay aquí dinero invertido en el papel, no me lo rompáis, por favor. O sí, bueno, una vez que hagan lo que quieran. Sí, pero sí, es un gramaje bastante potente. Pero en estas hojas hay muchos mensajes ocultos que pueden ser útiles. O sea, puede ser en la portada, puede ser en las solapas, por dentro. Bueno, hay cosas, que eso es importante. Hay que son cosas, como la llave es el propio libro. Todo el libro. Menos esto, yo que sé que sí, no os pongáis a sumar el código de barras o esas cosas, ahí no hay nada, ¿eh? No hace falta... Eso es. Ahí no hay información relevante. No. Luego, por otro lado, pues en nuestro camino hemos aprendido un montón de cosas relacionadas con los romanos, que no somos tan expertos, igual que el tema de mitología vasca y eso sí, porque nos interesa más. Pero el tema de romano no tanto, ¿no? Y había algunas cosas que me fueron muy, muy bonitas, como por ejemplo aprender, no se ve aquí, pero muchos símbolos antiguos que fotografiamos en el Museo de Pamplona de la época romana, en la que data la carta y todo eso. Esos símbolos romanos son los que luego los vascos se han apropiado para sus motivos y sus artesanías que aparecen en las cuchas de madera o en las artesanías vascas típicas. Resulta que al final muchos de los motivos, patrones iconográficos vascos típicos que aparecen en las ventanas de madera talladas, en las puertas, todos estos tipos de cosas de baserri, resulta que muchas de esas símbolos vienen directamente de los romanos y vienen de esta época. Entonces es como hubo una fusión cultural en esa época entre los romanos y los vascos se apropiaron de un montón de cosas romanas. O sea, no es propio tampoco nuestro. Es como si no está muy claro qué es realmente la identidad vasca. Eso es una cosa que me sorprendió, que al final que los romanos nos han dado más de lo que parece. Bueno, se ha mezclado todo, ¿no? Sí, supongo que sí. O sea, al final, bueno, como todo en la vida, o sea, como esas análisis de sangre que dicen, no, creemos que en nuestro origen es un concreto, ¿no? Yo he nacido aquí, pero realmente si viéramos todo lo que hay en la sangre, nuestro origen viene de muchas partes y está todo muy mezclado, ¿no? Eso Entonces, de alguna manera es decir, vale, tenemos una cultura y una mitología muy, 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 muy rica e interesante, pero es verdad que nada se da de manera aislada y cuando vas tirando un poco de dónde vienen las ideas, pues resulta, bueno, para mí fue como un pequeño ejercicio de... como de apaltasuna, o sea, no sé, como... De humildad. O eso es, sí, decir, vale, como en la vida de Brian, no sé. ¿Qué nos han dado los romanos? Nada. Me parece que nos han dado mucho. Sí. Eso es. Acueductos y tal. Sí. Y algo importante que no hemos mencionado es cómo fue creada la obra a nivel cronológico, ¿no? Un poco, ¿cómo vino la obra? ¿Cómo se nos ocurrió hacer esto? Pues la búsqueda de dinero es evidente. Así, precioso. Hay que ser claros. Pues es muy sencillo, ¿no? Una búsqueda de dinero y de éxito comercial abrumador en nuestra decadencia absoluta de los inicios editoriales. Dijo, ¿cuáles son los autores más guapos y famosos en los que podamos explotarlos y mezclarlos con nuestras cosas? Digo, voy a buscar aquí cosas de uso libre, de dominio público que estén guapas. Y me puse a mirar cosas desde Platón,
Edgar Allan Poe, no sé qué. Y digo, bueno, Lovecraft tiene algunas cosas. Voy a buscar a ver algunas que sean un poco desconocidas, que podamos darle un toque especial. Y me encontré con esta carta. Entonces, cuando encontré esta carta, dije, esto es un filón. O sea, que aquí hay que hacer algo. Encima esto no lo han hecho, o sea, no lo han publicado, no han hecho nada con esto, está sin utilizar, pues vamos a hacer algo. No han hecho ni una película de serie B, o sea, nadie ha hecho nada. Esta carta solamente está publicada, como os hemos comentado, junto a otros en un volumen ahí textos. olvidado que yo creo que está descatalogado, o sea, y ya. Sí, y por ejemplo en euskera solamente está en un foro. O sea, ni siquiera ha sido impreso y editado. En un blog de mala muerte. Eso es, y está bien traducido, ¿eh? O sea, está traducida por una persona, creo que es historiadora y Sí. está, o sea, está bien hecho, bueno, o sea, y también que tiene conocimiento de traducción, vaya. Pero no estaba publicado en ningún sitio, entonces eso nos sorprendió. Sí, y está vimos guay. la oportunidad. Y es verdad que yo sí conocía a Lovecraft por alguna obra, como Las montañas de la locura. No he leído toda su creación, pero bueno, me pareció como bastante interesante las ideas y monstruos que creaba. Es verdad que cuando leí esta carta dije, joe, o sea, me sorprende porque tiene como mucha parte histórica y que está como muchos datos concretos, muchos nombres, y en ese sentido, comparándolos con La montaña de la locura, me parecía otro mundo, ¿no? Y Es dije, otro ¿y mundo, cuándo sí. viene? ¿Cuándo viene el terror? Pues Bueno, es como que va muy poco va a lento, poco sí. y ahí, pum, Hombre, sucede. Está, Y ahí- a ver, seguramente no todas las cartas sean así, pero esta carta está como muy pulida. Es una carta que está como muy escrita ya para ser casi una novela. Y eso es lo curioso. Estaba es ahí como desarrollado, pero sí parece como si fuera otra época también de su creación literaria, que claro, lo sería seguramente era también. más mayor, sí. Sí, Pero eso bueno, es. a Vale. ver. Entonces, así se creó la ambición de esta obra. Sí, rescatando Eso es. comunicados personales de gente muerta. Es de que es como si yo me muero y dentro de 100 años personas empiezan a hacer arqueología con los mensajes de WhatsApp que yo me he enviado a mis amigos y se hacen una novela con eso, ¿no? Pues es un poco eso. Eso es lo que hemos hecho. Es muy sencillo. Claro Bueno, que yo para no eso- escribo tan bien. Yo en las conversaciones de WhatsApp no escribiría así. Claro, tendrías que ni luego loco. tener un círculo de Unai también, Claro. para de personas que cojan toda tu obra Sí. y crean ahí Es un poco eso, un sí. compendio. Sí, está Entonces, así es como surgió la ambición. Sí. Vimos la carta, la leímos y dijimos, vale, o sea, está guay, pero es corta, hay que ampliarla, hay que hacer algo, y ahí dándole algunas Hombre, vueltas. dignificarla un poco, ¿no? Es decir, este hombre quería hacer algo con su Eso carta, es. no pudo, pues vamos a hacerlo Eso es, nosotros eso por él. es, Eso es. Y entonces, bueno, se nos ocurrió, a mí se me ocurrió como la idea de poner como anotaciones, tal. A Unai se le ocurrió la idea de que fuera como un cuaderno de bitácora en la que la persona va poniendo, incluso pegando y dibujando sus propias anotaciones. Y bueno, y ahí ya empecé yo por mi parte a crear la historia. Para crearlo, en verdad es como que surgió todo de una manera bastante natural, en no demasiado tiempo. Y fuiste a los sitios. O sea, tú has Sí. ido presencialmente a estos Sí. sitios espeluznantes, ¿no? Que tú has estado escribiendo Sí. junto al espíritu de Lovecraft ahí en las montañas. Sí. Eso es. Es verdad que antes de visitar estos sitios empecé a crear la historia, pero para poder darle como una funcha, una base mayor, decidimos hacer un viaje. Esta es una de las fotos que sacamos. Esta es la Torre de Urkullu, que está pues en el Valle de Irati, muy cerca de Pompelo, digamos. Bueno, de los Pompelo, Pirineos y de los de Pompelo ancestrales. no mucho, pero bueno, Pero está, bueno, del rollo, está sí. en Afarba, eso Sí. es. ¿Y por qué fuimos aquí? Porque lo que se ve ahí arriba son los restos los posibles restos de una torre romana. Posibles porque todavía no se puede asegurar al 100% de que fueran romanas, pero nos pareció bastante interesante poder localizar aquí la historia. Porque en esa zona hay bastantes yacimientos y restos arqueológicos de tanto romanos como de la época prehistórica. Ujú. Sí, es como que se mezcla. Es como la Sí. frontera a la que los romanos estuvieron ahí como llegando a las zonas más extremas de la montaña, ¿no? Ajá. Como eso. Entonces, bueno, decidimos coger esto como punto. Otro de los sitios claves que se menciona en la historia es el refugio de Aspegui, que está al lado de la Torre de Urkullu. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues fuimos mi ama, mi aita y yo a este sitio a andar por ahí y ver qué se podría crear con ese espacio. Entonces, una de las pistas que tendréis que resolver está desde la punta de la torre.
¿vale? Claro. Es como una imagen que está dibujada de lo que vería la escritora investigadora desde allí. ¿Les estás obligando a que vayan ahí? No, pero está muy guay. Si cogéis la obra, poder leerla desde el refugio de Aspegui, poder hacer este camino, estaría muy interesante. Os he dicho que por esta zona hay un montón de dólmenes, de megalitos, de construcciones megalíticas. Y bueno, eso también será importante en la historia, porque como os hemos dicho, mezclamos un poco la mitología de Lovecraft con la nuestra. Con los paganos también. Sí. Eso es, con la mitología pagana vasca, y en la mitología pagana vasca el tema de los megalitos es bastante importante. Estoy seguro que si Lovecraft supiera que había megalitos ahí, los habría metido en su historia seguro. Seguramente. Vamos, 100%. ¿Qué habría hecho con los megalitos? Pues habría hecho, pues, vete a saber, no quiero saberlo. Pues es posible que hubiera creado cosas similares de alguna manera. Seguramente, sí. Sí, yo creo que sí. Vale. Y la última parte de este proceso creativo, bueno, ya les hemos dicho, primero la carta viene, empieza a escribir la historia, luego hacemos este viaje para poder darle una base mayor, para poder hilarlo mejor con el contexto. Y el último viaje que hicimos fue a Iruña, al museo de Nafarroa, ¿vale? Con una arqueóloga. Eso es. Que nos explicó las cosillas que pasaban ahí en esa época. Eso es, nos enseñó dónde saben que estaba el foro de la antigua Pompelo, y nos enseñó pues el material que podría haber de aquella época, pero ya os hemos dicho que no hay mucho justo de ese momento histórico, entonces era casi todo un poquito posterior. Está narrado por Lovecraft, es decir, hicimos el recorrido que Lovecraft hizo dentro de la antigua Pompelo. Eso es. Más o menos. Eso es. Desde las aguas, desde las, ¿cómo se llama? Las termas, ¿cómo lo llamaba? Tenía un nombre eso. Termac. Las termas, o los baños públicos, termales esos, a la plaza principal también, que estaba situada en un sitio. Pero claro, actualmente en Pamplona eso está bajo tierra, debajo de la calle principal del casco viejo, es como que está oculta, y tienen que destapar toda la calzada para ver la calzada anterior, es como una capa encima de otra. Más o menos. Ahí es donde estuvo Lovecraft soñando, más o menos. Sí. Esa es la historia. Y cogiendo la idea del sueño que la hemos mencionado al principio, las historias de Lovecraft, prácticamente todas, yo las que conozco desde luego, están basadas en sus pesadillas. Entonces, y encima esto es una carta que narra un sueño. Entonces aprovechamos la idea del sueño para que fuera como un hilo conductor, y Lur, la investigadora de esta historia, también tiene como algunas conexiones a través del sueño. Entonces como que tiramos de ese hilo en el que pues de alguna manera se puede mezclar un poco los sueños que Lovecraft tuvo en aquel momento con los sueños que la autora tuvo y con la posible realidad de ese evento. Pues dicen que a través de los sueños se transmite de una manera inconsciente información de como ese conocimiento colectivo histórico, que sería como otra de las vías. Más o menos es eso, sí. Y en principio eso es lo que tenemos en mente, ¿no? Creo que son las cosas más importantes que tenemos que podemos mencionar de esta historia. No se nos queda nada en el tintero, ¿no? Vamos a dejar que pregunten vale. cosas y que interactúen. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta? Algo, ya sea de las cosas que hemos mencionado, como algo que se os ocurra que opiniones, os parece? Sí, que también. opinen, que critiquen, que digan cosas. ¿Cuánto tiempo os llevó todo el proceso de escritura, dibujo, etc.? Pues estuvimos en total un año hasta que se publicó. Se publicó al final en enero, entonces por lo tanto 1 año y medio. Algo así, sí. Tú estuviste como 9 meses o 8 meses metidísima en esto, diariamente metiendo muchísimas horas. Y yo dibujándolo lo hice más rápido, pero tomé apuntes. Igual diseñarlo y maquetarlo como 3 meses, porque al final mi parte es menor que la suya, porque ella tuvo que hacer una investigación enorme. Y es verdad que ya habréis podido ver en las fotos que os hemos mostrado que es un libro que está muy ilustrado. O sea, no es un cómic, no es una novela. O sea, es un libro interactivo con mucha ilustración. Entonces, bueno, es verdad que ahí sí que me llevó más tiempo a mí, porque veis que es un libro bastante
bastante estrecho, o sea, tiene 70 páginas, pero son 70 páginas bien condensadas, o sea, de buen gramaje, porque toda la información que hay está ahí bastante comprimido. Pero sí, pues 1 año y pico. O sea, lo podríamos haber hecho algo más rápido si hubiéramos como... Pero habría salido peor. Sí, sí, desde luego, porque en verdad lo hemos hecho bastante rápido. Sí. Bye. Horrela, no tenéis ninguna duda o así, ¿no? Hasta no leerlo, ¿no? Ya. Claro. Vale. En el libro aparece nuestro contacto. Cualquier... Bueno, si lo leéis, ya os adentraréis en el misterio y, bueno, a medida que vayáis descodificando de las pistas que están dentro, podéis poneros en contacto con nosotras, ¿vale? Porque algo que hubiera estado muy guay, que si hubiéramos tenido más tiempo en el momento hubiéramos hecho, habría sido poner las respuestas a los misterios en el propio libro, pues invertido, Sí, por ese codificado, caso, con un espejo, no sé, y no lo hicimos. Pero Ya. bueno, por eso mismo, hasta es posible que en próximas ediciones incluyamos algo así, pero hasta ese momento estamos dispuestas a responder cualquier pregunta con el email. Bueno, es lo mínimo que podemos hacer. Y que por ejemplo, el que ha enviado, solo ha enviado una persona respuestas, pero la persona que ha enviado respuestas se ha montado en su cabeza una cosa que está muy coherente, que nos ha sorprendido, que incluso supera lo que nosotros hemos creado en algunos aspectos. Digo, puede ser que hagáis algo que sea más digno que el propio libro, o sea, eso también es interesante. Sí, eso es verdad. Está O sea, bien. se pueden hacer muchas lecturas de todo. Y como ya hemos dicho, o sea, al ser una obra de la que nos hemos valiado, o sea, valía tu Valido, gara, sí. no es apropiado, pero bueno, que hemos Inspirado, utilizado, ¿sí? Es una obra inconclusa, nosotras la dejamos inconclusa, por lo tanto, eso concluirlo queda en la imaginación de cada persona, que eso es algo bastante importante. Pero bueno, está bastante más concluida que como la de Lovecraft, ¿eh? Digo que tampoco... Sí, eso seguro. sí, desde luego, más desarrollado. Pero la conclusión está muy abierta, ¿eh? Bueno, depende cómo lo veas. Vale. Baori. Es que ricasco etorri izanagatik. Sí, muchas gracias por venir. Eso es. Pues son menos 10. Vale, Creo que no hay eran ¿no? 40 minutos o algo así, Vale, ¿no? pero es Creo- así. no me acuerdo. Vale. No me Vale. acuerdo cuánto. Bye. Venga. Hay que decir que me ha encantado el libro. No tengo igual tanta capacidad para poder comprenderlo, porque tengo que leerlo igual un par de veces más. Pero me ha gustado mucho. La escritora es una maravilla. Es súper dinámica y me encanta cuando estabas ahí recreándote en el Inmirati, cuando estás en el refugio. Eso me encanta muchísimo. Me gusta mucho cómo escribes y qué ilusión tienes y que... Me gusta mucho, me gusta. Claro. Es que ricasco. Eso es que sea ameno y que esté bien unido es un reto. Entonces, por lo Ya. tanto, se agradece ese feedback. Se nota mucho la diferencia entre Lovecraft y ella, porque al final son personas de épocas diferentes y Lovecraft escribe de una forma y ella de otra, entonces es como Ya. un mundo diferente. Ya, es Pero un bueno, experimento, está es guay. verdad, porque nos hemos querido dirigir a un público que no está acostumbrado a esa manera de leer o de lectura, entonces, bueno, es un experimento en muchos sentidos y ya veremos cómo va saliendo. Y eso, o sea, hemos traído algunos ejemplares ahí en Jokers si os interesara para coger. Vale. Eres una máquina, me gusta. Gracias. Muchas gracias.